Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con el tema de fracciones complejas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar esta expresión que tenemos aquí. Nosotros podemos observar una fracción compleja en la cual tanto en el numerador como el denominador tenemos términos que se están sumando y restando con una fracción. Vamos a simplificar, vamos a realizar las operaciones indicadas para que después de un desarrollo que nosotros hagamos, lleguemos a una expresión que sea completamente equivalente a nuestra fracción original, pero que sea más simple, más sencilla de trabajar. Eso es lo que vamos a llegar. Y vamos a comenzar. Vamos a tomar el numerador de nuestra fracción para comenzar el desarrollo y vamos a realizar las operaciones indicadas. Nosotros aquí podemos observar que tenemos el a más 2. Estos dos términos nosotros sabemos que podemos tomarlo como una fracción que tiene denominador 1. Así tenemos dos fracciones que se están restando y nosotros sabemos cómo realizarlo. Vamos a recordar. Si nosotros tenemos dos fracciones a sobre b y c sobre d que se pueden estar sumándose o restándose, vamos a realizar esta suma y resta o resta según sea el caso. Vamos a tomar el numerador de la primera fracción, en este caso a, y lo vamos a multiplicar por el denominador de la segunda, y eso va en el numerador de nuestro resultado. A por d más menos el denominador de la primera fracción multiplicado por el numerador de la segunda, es decir, b por c. Después, en el denominador de nuestra fracción resultado, vamos a poner el producto de los denominadores de nuestras fracciones que se están sumando o restando, es decir, b por d. Esta fórmula o esta expresión es importante tenerlo en mente para continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio y es lo que vamos a hacer a continuación. Nosotros tenemos aquí dos fracciones y vamos a aplicar la fórmula que hemos hablado directamente. El numerador de la primera fracción, a más 2, multiplicado por el denominador de la segunda, a más 3. Esto menos porque estamos restando el denominador de la primera por el numerador de la segunda, 7a más 9. Y esto es el numerador de la fracción que tiene como denominador 1 multiplicado por a más 3. Después, esto sigue siendo el numerador de nuestra fracción compleja que tiene como denominador lo siguiente. Aquí, en esta parte, vamos nosotros a tomar estos dos términos como una fracción que tiene denominador 1. Así, podemos nosotros aplicar la fórmula que ya conocemos, la de suma de fracciones. Entonces, vamos a multiplicar directamente a menos 4 multiplicado por a más 1. Y esto más 1 multiplicado por 5a menos 11. Y esto tiene como denominador 1 por a más 3. Podemos observar que llegamos a una expresión o una fracción que sigue siendo compleja, la cual contiene factores, es decir, operaciones a realizar. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a comenzar con el numerador. Vamos a tomar, voy a escribir, bueno, aquí tenemos un producto de dos factores que contienen una suma. Recordemos que vamos a distribuir los términos, es decir, si tenemos a más b multiplicado por c más d, esto va a ser equivalente a distribuir directamente cada uno de los términos, es decir, a por c y luego a por d, y eso va a ser una suma. A por c más b a por d, perdón, a por d. Y esto va a ser más el producto del segundo término de nuestro primer factor multiplicado distribuyéndolo por los términos del segundo factor, es decir, b por c más b por d. B por c más b por d. Esto puede ser más o menos según sea el signo que tenemos aquí y respetando las leyes de los signos que ya conocemos. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a continuar el desarrollo y vamos a ver dónde nos quedamos aquí. Vamos a multiplicar a por a, es a al cuadrado, más 3a, más 2a, más 6. Después vamos a restar,
menos 7a menos 9. Aquí estamos distribuyendo el signo menos. Muy bien. Entonces esto tiene como denominador a más 3. Después esto sigue siendo una fracción compleja, ahí no hay que perderlo de vista. Y vamos a aplicar las operaciones indicadas en esta parte. De forma similar, distribuyendo la letra y los términos, vamos a multiplicar y vamos a poner a al cuadrado más a menos 4a menos 4. Esto más 5a menos 11. De esto tiene como denominador a más 1. Aquí he cometido un error. Aquí es a más 1. Esta parte. Más 1. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a ahora agrupar términos semejantes en esta parte. En el numerador de nuestra fracción que tenemos aquí, tenemos a al cuadrado. No tenemos otra a al cuadrado, entonces queda la misma a al cuadrado. A al cuadrado más, tenemos 3 más 2 menos 7, es decir, 5 menos 7 es igual a menos 2. Menos 2a, tenemos 6 menos 9, esto es igual a menos 3. Y esto tiene como denominador a más 3. Y esto sigue siendo una fracción. Entonces, en la parte de abajo tenemos esta expresión que vamos a simplificar agrupando los términos semejantes. Tenemos a al cuadrado más 1, o sea, una letra a, menos 4 más 5. Tenemos 6 menos 4 es igual a 2. Entonces, a cuadrado más 2a. Después tenemos menos 4 menos 11, que es igual a menos 15. Y esto tiene como denominador a más 1. Nosotros, aquí voy a borrar esto para que no se pierda la forma de nuestra fracción compleja. Debemos en este caso, en este paso, recordar. Si nosotros tenemos una fracción que está escrita de la siguiente forma. A sobre B más C sobre D. Esto va a ser igual a tener A por D sobre B por C. Esto tenemos que recordar que multiplicamos los números extremos y los ponemos en el numerador de nuestra fracción y después multiplicamos los números que están juntos, los números internos, y lo ponemos en el denominador de nuestra fracción resultado. Esta forma vamos a proceder a continuación. Vamos a desarrollar esto igual en azul. Esto es igual a al cuadrado, porque estoy multiplicando extremos, menos 2a menos 3, esto multiplicado por a más 1. Y esto es el numerador de nuestra fracción, que tiene como denominador a al cuadrado más 2a menos 15 multiplicado por a más 3, porque estamos multiplicando los números internos, los factores internos. Aquí en esta parte nosotros hay que recordar que podemos simplificar más. ¿Cómo podemos simplificar más? Recordemos que si tenemos trinomios, es decir, tres términos que se están sumando, que contienen factores a la segunda potencia, a la primera potencia y una constante, generalmente se pueden factorizar en este tipo de ejercicios. Entonces vamos a tomar y vamos a observar estos dos factores. Estos dos factores los queremos simplificar factorizándolos. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, recordemos, si nosotros tenemos a más b multiplicado por a más c, esto va a ser, si desarrollamos estas operaciones, vamos a recordarlo de forma distributiva. Esto es igual a al cuadrado más ac, más estos dos términos, b por a más b por c. Un momento. B por c. Nosotros tenemos una forma muy parecida a esta parte en nuestros términos que está en nuestra fracción. Y queremos llegar a una factorización como la tenemos aquí.
para simplificar los factores, para simplificar los datos. Es lo que vamos a hacer y vamos a tener en mente. Vamos a continuar, dejen borro esta parte y vamos a escribir. Observamos o tomamos el primer término, a al cuadrado menos 2a menos 3. En este tipo de factorización lo que se hace es observar los números y tenemos que buscar en el número la constante que no tiene letra es menos 3 y el que acompaña a la letra en primera potencia es menos 2. Tenemos que pensar o buscar dos números que multiplicados entre sí nos den el número que no tiene letra y sumados o restados entre sí nos den el número que acompaña a la letra en primera potencia. Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den menos 3 y sumados nos den menos 2. Estos números pueden ser, por ejemplo, 3 y 1. Si yo multiplico 3 por 1, obtengo 3. Y si yo sumo 3 más 1 me da 4. Pero si yo le resto al 3, le resto el 1, me da 2. Entonces, esto significa que el 3 tiene que ser negativo, porque si a menos 3 le sumo 1, nos queda menos 2. Además, si el menos 3 yo lo multiplico por menos 1, nos va a dar menos 3. Así, esta expresión, este trinomio, esta suma de términos va a ser exactamente igual a menos 3 multiplicado por a más 1. Si yo aplico las operaciones, aquí me faltó, perdón. Si yo aplico las operaciones que tenemos aquí y las distribuyo y sumo los términos, vamos a llegar a este resultado, que es lo que a nosotros nos interesa. Y esto lo voy a escribir en el numerador de nuestra fracción de nuestro ejercicio. Entonces tenemos que esto va a ser igual a menos 3 multiplicado por a más 1 y esto multiplicado por a más 1 porque ya tenemos un a más 1 en la parte de arriba. Esto sigue siendo el numerador de nuestra fracción. Ahora vamos a tomar el denominador, el factor trinomio del denominador. Significa a al cuadrado más 2a menos 15. Esto debe ser igual a un producto de factores, que va a ser, vamos a encontrarlos de la forma similar a lo que hicimos en el caso anterior. Tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den menos 15 y sumados o restados entre sí nos den 2 positivo. Yo puedo pensar en el 5 y el 3. Sí, el 5 y el 3. Si yo multiplico 5 por 3 nos da 15 y si yo resto a 5 le resto 3 nos da 2. ¿Qué signo debe de tener el 15 y qué signo debe de tener el 2? Observando aquí. Si yo le quito 5 a menos 3, si yo le quito menos 3 a 5, nos queda 2 positivo, que es el que tenemos aquí. Y si yo multiplico 5 por 3, nos da menos 15, que ya lo tenemos aquí. Entonces, dejen borro esta parte. A al cuadrado más 2a menos 15 debe ser igual al producto de factores a más 3 multiplicado por, no, perdón, aquí es un error, es a menos 3 multiplicado por a más 5. Y este es el factor que va en el denominador que sustituye a la expresión que ya tenemos arriba. Entonces vamos a escribir, voy a subirme un poquito más, va a ser a menos 3 multiplicado por a más 5 y esto multiplicado por a más 3. Muy bien, esta expresión a la que tenemos sigue siendo una fracción, la cual es completamente equivalente a nuestra expresión original. Podemos observar que es más sencilla, pero ¿saben qué? Aún la podemos simplificar más. Nosotros tenemos que recordar también que si tenemos una fracción o una expresión de la forma a, b, c sobre a, b por d por e, por ejemplo, si nosotros tenemos factores o factores que se estén multiplicando arriba y abajo y que sean iguales, podemos anularlos o eliminarlos, recordando siempre que siempre es necesario que se estén multiplicando. Nunca podemos cancelar términos que sean de la forma
A más B sobre A más C. Si tenemos sumas o restas de factores, no podemos cancelar esto. Esto está mal. Solo podemos cancelar términos cuando se está multiplicando, como es este caso. Tenemos una letra A arriba y una letra A abajo. El mismo caso para la letra B. Entonces esto lo podemos cancelar y tenemos que esto es completamente equivalente a D por E. Este es el resultado de esta parte que tenemos aquí. Y esto vamos a aplicarlo en esta expresión que tenemos aquí. Ya casi terminamos. Vamos a escribir. Observamos nosotros que tenemos A-3 arriba y A-3 abajo como factores que se repiten. Entonces los podemos eliminar. Además, en esta parte tenemos dos términos iguales y recordemos de la siguiente manera que si tenemos dos términos que son iguales, por ejemplo, A por A, esto es completamente equivalente a A al cuadrado. Según el exponente que tengan los factores, se suman los exponentes. Así tenemos A más 1 multiplicado por A más 1 es A más 1 al cuadrado sobre, aquí me cometí un error, A más 1 al cuadrado sobre A más 5 multiplicado por A más 3. Esta expresión es completamente equivalente a nuestra fracción original que tenemos aquí. Después de todo este desarrollo, podemos llegar a una expresión más simple que, según sea el caso, nos va a servir para seguir trabajando con el desarrollo que estemos realizando.